se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda dirigir. Bendito Padre Celestial, te pedimos tu dirección, tu compañía, para que tú dirijas, Señor, este tema. Y que podamos entenderlo, Señor, y atesorarlo en nuestras vidas, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Quédate con nosotros, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios se encuentra registrado un evento muy importante. Es importante porque tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Me refiero al cierre del tiempo de gracia. Y esto, las Escrituras en diferentes partes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está registrado, ¿ya? Es una enseñanza bíblica. Y vamos a ver el primer texto que nos habla acerca de este tema, que es el libro de Salmos, el capítulo 118 del libro de Salmos, y vamos a analizar acerca del cierre del tiempo de gracia, que también se le llama, ¿no es cierto?, el cierre de la puerta. Y en el texto de Salmos 118, versículos 19 y 20, dice así: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. En la palabra de Dios se habla de una puerta abierta, una puerta cerrada. Y en la Biblia, en el libro de San Juan, nos dice quién es esta puerta, a quién representa esta puerta, que se abre o se cierra, que se encuentra en San Juan, el capítulo 10, versículo 9. San Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 7 para entender la idea del contexto. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entre, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. La Biblia es clara, ¿no?, al declarar, ¿no es cierto?, de que Jesús es la puerta de la salvación. Nosotros tenemos en la doctrina del santuario registrada justamente este tema acerca de la puerta cerrada, la puerta abierta. El santuario se componía de tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y para acceder a cada uno de ellos habían puertas, ¿ya? Había una puerta que separaba, ¿no es cierto?, lo que era donde se encontraba el pueblo de Dios, ya en el campamento, y ellos para acceder al atrio tenían que abrir la cortina, es una puerta de acceso hacia el atrio, ya. También había una puerta que comunicaba del atrio al lugar santo,
y también había otra puerta que comunicaba del lugar santo al Santísimo. Por lo tanto, encontramos en el santuario 3 puertas. Y justamente el santuario nos enseña acerca de esto, acerca del cierre del tiempo de gracia, porque a través del ministerio de Cristo en el santuario se fueron abriendo y cerrando puertas. Y tenemos la primera puerta que se abrió, ¿no es cierto?, del atrio. Tenemos en el atrio a Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, es la víctima, Jesús es el sacrificio, Él entra al atrio. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús, cuando vino a este mundo, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, Él dice que abrió una puerta, la puerta del atrio. Jesús representa esa puerta. Ahora, Jesús al venir a este mundo, vino a su pueblo. El problema es que su pueblo lo rechazó. ¿Ya? Rechazó aquella puerta en la cual podían ellos tener salvación. Recordemos que el pueblo judío estaba acostumbrado a sus tradiciones, que para ellos eran tan importantes todas esas ceremonias y tradiciones que ellos tenían, referente, ¿no es cierto?, a lo que se hacía en el santuario. Aquí tenemos registrado en el capítulo 24 del libro de Mateo lo siguiente, que dijo Jesús. Mateo, capítulo 24, para entender la idea vamos a ver ahí el capítulo 23 de Mateo, versículo 37. Recuerden que el capítulo 23 de Mateo, Jesús hace una reprensión hacia los escribas y fariseos. Ya en el versículo 37, él, terminando esa reprensión que les dirige a ellos, a su pueblo, le dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Después dice: vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí tenemos una declaración fuerte que dirige Jesús, ¿no es cierto?, a su pueblo, al pueblo judío, en su tiempo, por lo que ellos rechazaron las enseñanzas de Jesús, rechazaron a Jesús como el Mesías, como el sacrificio por sus pecados. No quedó otra que Jesús les dijo que su casa iba a quedar desierta. Jesús le estaba hablando de una puerta que se les cerraba a ellos, no porque Jesús quisiera cerrarles la puerta de la salvación, sino que ellos, al rechazar a Jesús, que es la puerta de la salvación, ellos mismos, ¿no es cierto?, se desecharon. Esa es la puerta que va al atrio. Jesús, justamente, ¿no es cierto?, hablando de esto, cuando Él muere, ¿no?, Él dice en San Juan, el capítulo 19, versículo 30. San Juan 19, versículo 30. Del versículo 29 vamos a leer. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca a Jesús. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo lo siguiente: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó él su espíritu. Jesús, ¿no es cierto?, al morir, antes de morir, dice que exclamó: consumado es. ¿Qué había sido consumado en ese momento? Era, ¿no es cierto?, la obra de Cristo que vino a hacer acá en este mundo. Primeramente se da a conocer, ¿no es cierto?, a su pueblo. Su pueblo, ¿no es cierto?, desecha a Jesús. No cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, el que venía, ¿no es cierto?, a liberarlo de los pecados, sino más bien ellos rechazaron a Jesús. Fuera con rechazarlo, dice que hicieron todo lo posible para que él fuese muerto. Hablaron con el emperador, ¿no es cierto?, en ese caso, con Pilato, y acordaron, ¿no es cierto?, darle muerte. Lo entregaron a los romanos. Jesús, al declarar consumado es, se le cerró la puerta a los judíos, por rechazar, ¿no es cierto?, la única oportunidad y la única opción de salvación que ellos tenían. Pero también tenemos que
en el santuario se ve otra puerta, que es la puerta del lugar santo. La puerta del lugar santo fue abierta en el momento que Jesús resucita de los muertos y asciende al cielo, al Padre, presentando, ¿no es cierto?, sus manos heridas, diciendo que había hecho, ¿no es cierto?, y dado el precio, pagado el precio, ¿no?, por la salvación del ser humano. Jesús abre la puerta del lugar santo y empieza su ministerio justamente al resucitar y al ascender al cielo, empieza otro ministerio, ya no en el atrio, ya Jesús había muerto, ¿no es cierto?, en el atrio, ahora, ¿no es cierto?, ascendía al cielo y empezaba su ministerio en el lugar santo. Por lo tanto, se abre otra puerta, una puerta de la misericordia, del perdón, para todos aquellos que aceptaban a Jesús y por fe miran a Jesús, ¿no es cierto?, en el cielo, ministrando como nuestro sumo sacerdote en los lugares celestiales. Prácticamente Cristo ministró en el lugar, en el santuario alrededor, ¿no es cierto?, de 1800, prácticamente hasta 1844, ¿ya? Porque en 1844 tenemos que se cierra justamente esa puerta del lugar santo y se abre la del lugar santísimo. Esto está justamente declarado ahí en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a buscar ahí el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Y es justamente el mensaje a Filadelfia, ¿ya?, de la iglesia de Filadelfia. Y dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, ¿no es cierto?, se le presenta justamente a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta, pero también se le muestra una puerta cerrada. Es decir, Jesús cierra la puerta, ¿no es cierto?, del lugar santo para comenzar un nuevo ministerio en el lugar santísimo. Y es justamente cuando se abren los libros del cielo, como lo describe Daniel en el capítulo 7, ya cuando va el Hijo del Hombre hasta el anciano de días, dice, se presentan, se establecen tronos y se abren los libros del cielo y comienza el juicio. Esto se refiere, ¿no es cierto?, justamente al cumplimiento de la profecía de los 2800 tardes y mañanas, con la purificación del santuario, en el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, en 1844 se abre la tercera puerta, la del lugar santísimo, y se cierra la puerta, ¿no es cierto?, del lugar santo. Ahora, ¿cómo lo describe la Sagrada Escritura? Refiriéndose justamente, ¿no es cierto?, al cierre del tiempo de gracia. Porque va a llegar un momento en que esa puerta que se abre al lugar santísimo, dice que va a haber un momento en que se va a cerrar. Es decir, Jesús va a terminar la intersección, ¿no es cierto?, ahí en el lugar santísimo. Recordemos que va a haber un tiempo donde se va a cerrar la puerta del lugar santísimo, donde los libros se van a cerrar y ya no va a haber abogado, intercesor. Vamos a ver ahí en Mateo 24, Mateo capítulo 24, vamos a volver ahí, y Jesús ilustra justamente a través de la historia, de una historia, ¿ya?, este acontecimiento. En Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 32. Capítulo 24 de Mateo, versículo 32 en adelante, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, la venida de Jesús se está refiriendo. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
el cielo, dice, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí está describiendo la segunda venida de Cristo, y da, ¿no es cierto?, a entender que la venida de Cristo va a ser parecida a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en los tiempos de Noé, con el diluvio. Ahora, ¿en qué puede ser semejante la historia de Noé con la segunda venida de Cristo? Bueno, a Noé se le dio un mensaje de advertencia, de juicio. Y ese mensaje de advertencia y de juicio era que venía un diluvio. Y venía un diluvio, pero también el Señor, ¿no es cierto?, dio una salida para aquellos que creyeran a la predicación de Noé. ¿Y cuál era esa solución? Era entrar al arca, ¿ya? A través del arca ellos podían llegar a salvar sus vidas. Pero esa arca estaba, ¿no es cierto?, puesta ahí para todo aquel que creyera en el mensaje, en la predicación de Noé. Solamente tenían que creer de que venía un diluvio, creer en la advertencia y entrar al arca. No bastaba solamente creer, tenían que también entrar al arca para poder salvarse. Por lo tanto, aquí entra la fe y la obediencia. Tenían que ellos primeramente ejercer fe en la palabra de Dios y luego obedecer. Vemos ahí, ¿no es cierto?, a través del Génesis, en la historia, en el relato bíblico de Noé, ¿no es cierto?, del diluvio, cómo, ¿no es cierto?, aquellos hombres rechazaron el mensaje de Noé, un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio. No creyeron al mensaje. Por lo tanto, si no creyeron, menos iban a entrar al arca. Solamente dice que Noé y su familia entraron al arca junto con los animales. Ahora, esta historia en qué nos puede enseñar acerca del cierre del tiempo de gracia? Para los antediluvianos, el cierre del tiempo de gracia fue cuando entró Noé y su familia y los animales al arca, y luego dice la hermana Juárez que un ángel vino, ¿no es cierto?, descendió del cielo y cerró aquella puerta del arca. Esa puerta del arca no podía Noé y su familia cerrarla. Vino un ángel, dice, y cerró aquella puerta. En el momento que cerró aquella puerta, dice el relato bíblico que pasaron 7 días en que Noé y su familia estaban dentro del arca, escuchando, ¿no es cierto?, las burlas, las risas de toda la gente que estaba afuera, que no había entrado al arca. Pasó un día, pasó 2 días, y dice que al 7º día se abren, dice, las cataratas del cielo y empieza, ¿no es cierto?, a caer agua. Un gran diluvio. Ahora, surge la siguiente pregunta. ¿En qué momento realmente ya estaban perdidos los antediluvianos? ¿En el momento que empieza a llover o en el momento que se cierra la puerta? La verdad que el relato bíblico es explícito y dice que ellos realmente ya estaban perdidos en el momento que el ángel cerró la puerta. Es decir, habían pasado 7 días en que ellos se burlaban de Noé y su familia, que estaban dentro del arca, en esos 7 días. Pero ellos no se daban cuenta que ya el tiempo de la misericordia para ellos se había cerrado. Ellos no tenían idea. Ellos seguían haciendo sus labores, seguían comiendo, bebiendo, casándose, dice, sin saber que ellos ya estaban perdidos en el momento en que se cerró la puerta. Por eso dice acá que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Realmente, ¿cuándo comprendieron que estaban perdidos? Cuando ellos vieron, ¿no es cierto?, que ya empezaba a caer, ¿no es cierto?, agua del cielo, cosa que en ese tiempo no llovía. Por lo tanto, aquí se nos muestra que hay un proceso, un periodo en el cual la puerta de la misericordia se va a cerrar. Ahora, cuando se cierra el tiempo de gracia, ya no hay más oportunidad
Y eso es lo que describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Vamos a ver este texto. Apocalipsis 22. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis, versículo 11, está registrado, dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese más todavía. De esta forma, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, menciona ese acontecimiento de cuando se cierren los libros del cielo, termine Jesús de interceder en el lugar santísimo, dice que deja caer el incensario, ya no hay más oraciones, ya no hay intercesor, no hay abogado, se cierra la puerta, ¿no es cierto?, de la misericordia. Por eso se dice que de ahí en adelante el que es justo siga siendo justo y el que es impuro o injusto siga siendo impuro. Es decir, el cierre del tiempo de gracia, prácticamente con este evento viene la venida de Jesús, porque para nosotros la venida de Jesús debiera ser este evento, que decide justamente quién es justo y quién es injusto. El cierre del tiempo de gracia para nosotros simboliza ya la venida de Jesús, porque ya está decidido el caso de cada uno. Ya después del cierre del tiempo de gracia ninguno puede decir o cometer pecado, porque ya no hay intercesor. Por eso es que el pecador va a seguir siendo pecador después del cierre del tiempo de gracia, y el justo va a seguir siendo justo. Este evento es tan importante, que está registrado en la Biblia, tan importante que Jesús en varios evangelios él menciona ya este cierre del tiempo de gracia, y él lo menciona de diferentes formas. Por ejemplo, ahí en Mateo 24, versículo 40, dice: entonces, dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada, refiriéndose justamente a este cierre del tiempo de gracia. En el momento que se cierra el tiempo de gracia, ya está decidido el caso de cada una de las personas. Es decir, puede dos estar trabajando juntos, pero ya está decidido el caso de uno y del otro. Uno será tomado, otro dejado. Ya no puede haber cambio de ahí del cierre del tiempo de gracia en adelante. También el versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. La venida de Jesús para nosotros es justamente cuando se cierra el tiempo de gracia, porque ya está decidido el caso de cada uno. El versículo 43 dice: pero saber esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad, dice, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por lo tanto, el Señor Jesús ilustra justamente el cierre del tiempo de gracia, mostrando la historia de Noé, mostrando, ¿no es cierto?, justamente esta historia, para que nosotros recapacitemos que lo que ocurrió con Noé en el diluvio va a ocurrir también en el tiempo final. Pero ya la destrucción de la tierra no va a ser por agua, sino por fuego. Eso lo sabemos por el apóstol Pedro. Ahora bien, donde dice acá en el versículo 40 y tanto: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si nosotros no sabemos el tiempo, el día y la hora del cierre del tiempo de gracia, tenemos que estar preparados. Porque la hermana White, refiriéndose justamente a esto, ella dice que no hay fecha en cuanto al cierre del tiempo de gracia. No tenemos fecha tampoco en cuanto al momento del sellamiento. No tenemos tiempo, ¿no es cierto?, o fecha referente al derramamiento de la ayuda tardía, y menos acerca de la venida de Jesús. Por lo tanto, la importancia aquí es que estemos
preparados. Y esto lo ilustra en diferentes versículos bíblicos, la importancia justamente de la preparación que debemos hacer para este evento. No sabemos en qué momento va a cerrarse el tiempo de la misericordia. ¿Ya? Estamos en el proceso estamos en el día de expiación en este momento. Dios está intercediendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros, está borrando los pecados. Ese es el ministerio de Cristo, es la obra que está haciendo en el cielo, es borrar los pecados del santuario, eliminar nuestros pecados del santuario. Por lo tanto, esa obra va a llegar un momento en que va a terminar, y ese momento no lo sabemos. Bueno, acá está registrado en varios versículos bíblicos, pero vamos a ver algunos solamente. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, solamente vamos a ver algunos. En el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy bien, nuevamente el Señor expone, ¿no es cierto?, que Él viene, que su segunda venida es como ladrón en la noche. Es decir, el ladrón en la noche no avisa el momento en que Él va a entrar a la casa, no golpea la puerta, sino que entra a hurtadillas, mientras, ¿no es cierto?, los dueños de casa están durmiendo. Y generalmente el ladrón entra a la hora de mayor sueño. Ahora, en el momento que están durmiendo los dueños de casa, el ladrón está robando en su casa. ¿Ya? ¿Cuándo el dueño de casa se da cuenta que fue robado? Bueno, en la mañana, cuando se levantan, ¿no es cierto?, ahí pueden darse cuenta de que realmente fueron, que alguien que entró un ladrón, ¿no es cierto?, y robó en su casa. Pero él mientras dormía no se daba cuenta. Por eso que dice el texto bíblico que debemos velar y estar apercibidos. Porque como ladrón, ¿no es cierto?, como el ladrón dice, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Por lo tanto, la venida de Jesús está representada justamente como eso, ¿ya? Para las personas que están durmiendo justamente van a ser sorprendidas en esto. Por eso que se nos llama, en la Biblia, ¿no es cierto?, se nos llama y se nos amonesta que debemos velar, es decir, estar despierto. También está registrado ahí en Primera de Tesalonicenses el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5, nos dice lo siguiente, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí hay algo bien importante lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no estamos en tinieblas, por lo tanto no debe sorprendernos a nosotros que tenemos las profecías, que estudiamos las Sagradas Escrituras y podemos darnos cuenta del tiempo. Por lo tanto, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Qué día? Se está refiriendo justamente al cierre del tiempo de gracia, porque es decisivo el cierre del tiempo de gracia. Se decide nuestro destino eterno. Sigue diciendo el versículo 6, por tanto, no durmamos, dice, como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Por lo tanto, aquí la importancia, ¿no es cierto?, a no dormir, a ser vigilantes, a ser sobrios y estar listos, preparados. La importancia entonces de poder, ¿no es cierto?, de no estar embriagados. Cuando la Biblia habla de estar sobrio, de no estar, ¿no es cierto?, emborrachados, se está refiriendo especialmente
de una forma espiritual. Cuando habla, ¿no es cierto?, de embriagarse, se está refiriendo en el libro Apocalipsis a adoptar doctrinas paganas, a doctrinas del vino de Babilonia, ¿ya? Y eso no debemos nosotros como pueblo de Dios en este tiempo final. Debemos dejar todo aquello, ¿no es cierto?, costumbres o tradiciones paganas, porque son el vino de Babilonia. También dice no dormir. Dormir se compara la Biblia también a estar muerto. Por lo tanto, el hecho de que nosotros no estemos despiertos, eso señala, ¿no es cierto?, que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Cuando se habla acerca del Valle de los Huesos Secos, se refiere, ¿no es cierto?, se refería al pueblo de Israel, que cuando ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos, ¿ya? Y ellos se habían apartado de Dios. Por eso le llama como un valle de huesos secos, porque en ellos no estaba el Espíritu de Dios, no había vida en ellos. Así también, nosotros debemos estar despiertos, no muertos, y para ello necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y ser vigilantes también, dice acá. Muy bien, también está registrado, ¿no es cierto?, esto en Segunda de Pedro 3:10, Segunda de Pedro 3:10. Dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Nuevamente ahora el apóstol Pedro nos está hablando, ¿no?, de que debemos arrepentirnos y estar esperando y apresurándonos para la venida del Señor Jesús, y también, ¿no es cierto?, a poder estar velando. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, el libro de Lucas, el capítulo 12, dice lo siguiente. Hay muchos textos que nos hablan acerca de esto. Solamente vamos a ver algunos. Lucas 12:39. Aquí, ¿no es cierto?, lleva un título de siervo vigilante. Vamos a leer del 35 por entender la idea. Dice: tened vuestras cinturas ceñidas y vuestras lámparas encendidas. Sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y a la tercera vigilia, si le hayan velando, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Quiénes son los siervos aventurados? Felices son aquellos que se hallan velando. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Muy bien, son muchas las advertencias que da las Escrituras referentes, ¿no es cierto?, a estar preparados, a poder velar, estar apercibidos, a no estar durmiendo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Estas advertencias son justamente para nosotros, porque ya estamos pronto al cierre del tiempo de gracia. Como no sabemos la fecha, no sabemos en el día y la hora en el que el Señor, ¿no es cierto?, cerrará los libros del cielo y se decidirá nuestro destino eterno, es ahora que nosotros necesitamos poder arrepentirnos de nuestros pecados, que nuestros pecados no permanezcan en nosotros, sino que esos pecados vayan al santuario para que sean eliminados. Es ahora el tiempo de la salvación. Velar justamente significa atalayar, o cuidar, o defender. Los atalayas antiguamente, ¿no es cierto?, se los ponía como vigías en las torres, para que pudiesen ver y advertir a los demás acerca del peligro. Así también, ¿no es cierto?, a nosotros se nos llama, ¿no es cierto?, a poder ser atalayas,
y poder advertir de los peligros que vienen. Que sea más fácil que caiga, pasemos allá. Termino con Mateo 24, el último texto que vamos a leer. Mateo capítulo 24, versículo 45. Aquí aparece una parábola y vamos a verle la aplicación espiritual. Dice lo siguiente, versículo 24, capítulo 24, versículo 45, dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Aquí está hablando del siervo fiel. ¿Cuál es el siervo fiel? Aquel que es prudente y da, ¿no es cierto?, alimento a los de su casa, pero a su tiempo. Dar el alimento en su tiempo, se está refiriendo, ¿no es cierto?, el alimento es la palabra de Dios, y darla a su tiempo se refiere, ¿no es cierto?, a la verdad presente, se refiere al tiempo presente. ¿Qué verdad necesitamos nosotros en este tiempo para nosotros, para nuestra alimentación, para nuestra vida eterna? El siervo fiel va a dar el alimento a su tiempo, en el tiempo preciso, y el alimento que necesita, ¿no es cierto?, para ese tiempo, que es la verdad presente. Y justamente el mensaje, ¿no es cierto?, de esta tarde, que es el cierre del tiempo de gracia, ese es el mensaje para este tiempo. Es el mensaje que nosotros necesitamos para este tiempo. Eso es el alimento para este tiempo. Versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo haya haciendo esto. ¿Haciendo qué? Dando ese alimento a su tiempo, a los siervos de nuestro Dios, a los de nuestra casa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondré. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún comer y a beber con los borrachos. Aquí se está refiriendo al siervo malo, ¿no es cierto?, que dice que, bueno, mi Señor se tarda en venir, todavía no viene el Señor Jesús, ya años han pasado, por lo tanto empieza, ¿no es cierto?, a llevar una vida totalmente diferente a la vida que el Señor quiere. Es decir, no da el alimento a su tiempo. En vez de ayudar, ¿no es cierto?, a sus consiervos, los empieza a golpear. Y a comer y a beber con los borrachos. Esto en la Biblia, cuando habla de ser borracho, de beber vino, se refiere, ¿no es cierto?, a adoptar doctrinas paganas, ¿ya? También el versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Las Sagradas Escrituras tenemos en varias partes donde se nos advierte acerca de los eventos finales. Y comenzamos justamente hablando acerca de eso, ¿no? Acerca de que nosotros debiéramos conocer el tiempo. Así es lo que dice el capítulo 24, versículo 32, que lo habíamos leído. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas estas señales que aparecen en Mateo 24, conoced que está cerca a las puertas. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer acerca de las profecías, necesitamos conocer de los mensajes acerca del tiempo del fin, y sobre todo necesitamos prepararnos para el cierre del tiempo de gracia. Necesitamos ahora tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos, ¿no es cierto?, reflejar el carácter de Cristo, que es lo que desea el Señor. Necesitamos velar, estar apercibidos, prepararnos a cada momento. Y una de las características que tiene la iglesia de la Odisea es que es una iglesia que no ve, es una iglesia que se cree que está bien, pero está mal. Por lo tanto, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea que despierte, que salga de ese sueño, y que pueda, ¿no es cierto?, volver al conocimiento de Filadelfia. ¿Ya? Estamos en un proceso, en este momento,
el proceso que está haciendo Jesús en el cielo es borrar, quitar los pecados del santuario. Y esa obra va a terminar. No sabemos en qué tiempo, pero ya estamos viviendo en tiempos finales. Por lo tanto, no podemos descuidarnos en nuestra preparación espiritual. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda, ¿no es cierto?, dar este conocimiento, aferrarnos y prepararnos. Y termino con el último versículo que aparece ahí, el capítulo 25 de Mateo, versículo 10, donde dice: pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondiendo les dijo: de cierto digo, que no os conozco. Verá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí lo ilustra en Mateo 25, a través de la parábola de las 10 vírgenes, cómo el Señor va a cerrar la puerta de la misericordia. Y ahí va a ser el lloro para todas aquellas vírgenes, ¿no es cierto?, que no fueron prudentes, sino que fueron insensatas. Quiera Dios que nosotros seamos representados justamente por las vírgenes sensatas. Las vírgenes sensatas son aquellas, ¿no es cierto?, que están velando, aquellas que no están durmiendo, aquellas que se están preparando. Dios quiera que nosotros seamos parte de ese grupo de las vírgenes sensatas y que podamos, ¿no es cierto?, estar preparados cuando se cierre el tiempo de gracia y se decida nuestro destino eterno. Y termino con una cita de la hermana White. Dice lo siguiente ella, hablando justamente de este momento. Dice, en el Conflicto de los Siglos, página 671. El mundo, dice, ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Y ahí en primero escrito, la página 281, dice: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y todas las huestes angélicas se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Qué tremendo va a ser aquello, ¿no? Nuevamente Jesús va a pronunciar esas palabras que pronunció ahí en la cruz: consumado es. Quiera Dios que cuando el Señor pronuncie esas palabras, estemos nosotros preparados para poder recibir a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí? Sí, me escucha. Gracias, hermano. Si es tan amable, llévenos con una oración. Muy bien. Oren. Gracias. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos, bendito Señor, te pedimos que tú nos perdones por nuestra negligencia, por nuestra falta, ¿no es cierto?, de comprensión en cuanto a las Escrituras, que tú nos ayudes a prepararnos para ese evento, Señor, que pronto, Señor, va a ocurrir. Que cuando ocurra, Señor, no nos vamos a dar cuenta, no vamos a saber en qué momento se va a cerrar el tiempo de gracia. Pero que queremos, Señor, estar preparados, queremos estar listos, y que nuestros nombres, Señor, permanezcan en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú traes estos mensajes para nuestra admonición, para que nosotros estemos listos y seamos idóneos para el reino de los cielos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias. Hermano, entonces, cuando Cristo
tire el incensario, ¿será en ese momento que se cierra el tiempo de gracia? Nosotros no sabemos. Correcto, cuando él tira el incensario. El incensario representa, ¿no es cierto?, las oraciones, la intercesión. Son nuestras oraciones donde asciende, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos arrepentimos, el perdón asciende al cielo, ¿no? Y Él está intercediendo. Mientras está en el lugar santísimo, Él está intercediendo por nosotros, ya y borrando aquellos pecados. Pero cuando deja caer el incensario, ya no hay más oraciones por el pecado. Ya el Señor no va a recibir más oraciones de perdón. Por lo tanto, es importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo podamos abandonar la vida de pecado, dejar nuestros pecados para ya no seguir mandándolos al lugar santísimo, porque el Señor lo que quiere es eliminar los pecados del lugar santísimo. Y si nosotros seguimos y continuamos pecando, va a llegar un momento que se va a cerrar la puerta de la gracia, y si estamos acostumbrados a pecar, vamos a seguir pecando. Por eso que tenemos que nuestras vidas tienen que cambiar, tenemos que pedirle al Señor que nos transforme nuestro carácter. Y es la única forma que podamos pasar, ¿no es cierto?, por el tiempo de angustia, ¿ya? Y el Señor puede sellarnos para pasar por ese tiempo de angustia. Amén. Entonces, cuando se tira el incensario, se termina el tiempo de gracia. Nosotros no lo sabemos, pero en el caso de Noé, ¿verdad?, cuando se cerró la puerta, también ahí fue que se cerró. Correcto. El tiempo de gracia. Es muy importante, hermano, que se esté bien claro. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Voy a abrir las líneas por si acaso alguien tiene una pregunta. El tema ha sido muy claro, gloria a Dios. Hermanos, la línea está abierta. Si alguien tiene una pregunta, estrella 61. Estrella 61 para aquellas personas que tienen una pregunta, alguna duda. No se queden con ello, hermano. Para eso estamos aquí, para aclarar los puntos que a veces pues las personas no pueden comprender o no comprendemos. Entonces, estrella 61, si hay alguna pregunta, hermanos. Yo sí tengo una pregunta, o de repente una aportación sobre lo que está hablando Patricio. Patricio, lo importante que él dice, yo estoy tratando de buscar un escrito que tenía por aquí, y lo voy a parafrasear, a ver, mientras lo que sigo diciendo, ¿no? Cuando el Señor deje su, estoy buscando ese escrito cuando Él deja su ropa de sacerdote y se pone correcto, las ropas de gala. Las ropas de gala para entrar aquí. Y entonces, como tú dices, nosotros no vamos a saber qué pasó. Nosotros nos vamos a levantar teniendo los mismos hábitos que tenemos. Si nos levantamos y lo primero que hacemos es buscar a Dios en oración, nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida. Si estamos tomando agua suficientemente agua, porque violar, por ejemplo, a las leyes, a ver si eso es las leyes naturales, ¿no? O lo que está poniendo, lo que dicen, estoy buscando ese escrito, es como violar también las leyes o los mandamientos. Si nosotros, por ejemplo, están las leyes físicas y las leyes espirituales, y violar ambas es pecado, sí, es cierto eso. Sí, y en esas leyes, están, volviendo a eso, ¿no? Si nosotros nos levantamos, no tendemos nuestra cama, no leemos la Biblia, no salimos a hacer ejercicios, lo que el Señor nos dice, así como estamos, así es como ya nosotros vamos a presentarnos sellados así. Es muy importante, muy importante. Todo el tiempo, todos los días, estar viviendo en santidad, porque de esos mismos hábitos que nosotros tenemos ahora, los vamos a llevar al cielo prácticamente. Correcto. Recuerden el caso de Daniel, ¿no? Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Y cuando vino el edicto, ¿no es cierto?, del rey, de que nadie podía orar a otro Dios
y no fuera él, el rey Nabucodonosor, Daniel siguió haciéndolo de costumbre. Él no se arrodilló, antes de arrodillarse cerró las ventanas. Daniel no cerró las ventanas, no tenía temor, ¿ya? El hábito era abrir las ventanas y orar al Señor, mirando, ¿no es cierto?, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Entonces él, como acostumbraba a hacerlo, lo seguía haciendo, a pesar del edicto, ¿no es cierto?, de muerte. Por lo tanto, nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, la costumbre de orar, de caer de rodillas todos los días confesando nuestras faltas y de poder, ¿no es cierto?, pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque solamente, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu de Dios va a ser el que va a transformar nuestras vidas, nuestro carácter, a semejanza del carácter de Cristo. ¿Sabes? Aquí lo encontré. Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara el Apocalipsis: el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado. Déjame ver. Por eso que es tan importante este mensaje del cierre del tiempo de gracia. Recordemos que las demás iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, la iglesia protestante no tienen este mensaje. Ellos creen que cuando venga Jesús por segunda vez va a cambiar su carácter. Y esa es una creencia prácticamente que los va a llevar a la perdición. Nosotros debemos cambiar nuestro carácter antes que Jesús venga, porque nosotros sabemos que viene un proceso de cierre del tiempo de gracia. Ellos no saben esto, del cierre del tiempo de gracia, no tienen idea. Que sus casos van a ser decididos antes que Jesús venga. Ya Jesús cuando viene a dar el galardón a sus hijos. Entonces, la decisión se toma antes, se toma mucho antes. Sí, dice, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra, en su estado mortal. Juntos, claro. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Quiere decir que con los hábitos que ya nosotros nos hayamos levantado, si estamos tomando agua o si estamos comiendo, ¿qué ponemos en la mesa? Claro. Esas pequeñas cosas, ¿no? Estamos haciendo ejercicios. Todas esas leyes naturales que el Señor ha dado para nosotros como remedios naturales, ¿no?, que son prácticamente las leyes. Si nosotros no estamos haciendo eso, también estamos rompiendo los mandamientos, ¿no? Ahora si yo lo pienso un poquito más, cuando me levanto digo, oh my goodness, si hoy soy sellada, tengo que levantarme, tengo que buscar al Señor, tengo que orar. O sea, y esas son pequeñas cositas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde que nos levantamos en la mañana, ¿no? Esas cosas importantes. Eso es vivir la luz que tenemos. La luz que tenemos, hay que vivir la luz que tenemos. Si es poca la luz que tenemos, pero vivamos de acuerdo a esa luz. Si es más la luz que tenemos, vivamos de acuerdo a esa luz que tenemos. Eso es importante. Sí. Bueno, qué importante es, ¿no?, que nuestra vida sea cada día, nuestros hábitos sean cambiados para que nosotros podamos ser sellados. Porque el sello puede pasar, nosotros seguimos viviendo nuestra vida y como tú dices, ya no va a haber cambios, vamos a seguir como estamos. Correcto. Y vamos a tener que pasar por el tiempo de angustia, queramos o no queramos. Y si no estamos sellados para el tiempo de angustia, va a ser difícil porque no tenemos intercesor. Y vamos a tener que vivir solo soportar, así como Jesús estuvo solo. Y tenía que vivir una vida santa, sin intercesor. Amén. Déjame ir rapidito aquí al YouTube. Dice la hermana María Cristina. Dios los bendiga, hermanitos. Qué linda. Está entrando desde Argentina. Oh, esperemos conocerla por allá, hermana María Cristina, cuando vamos para Mendoza. Dice, hermanos, hay un video en el YouTube que me gustaría que la analicen. Se llama... Ok, lo vamos a chequear, preciosa. Está en inglés. Ok, lo vamos a chequear. La hermana Sonia también estaba por allá. Hermana, buenas noches, hermana Sonia, hermano Fernando. Bendiciones para usted, hermana Dilia, qué linda, buenas noches, amados hermanos, y el hermano Abdiel.
Dice, muy buen tema. Honra, es que es muy importante este tema, ¿no? Es muy importante este tema, Patricio, y gracias por haber traído esta colación, ya que es un tema muy importante para nosotros que estamos todos los días viviendo en santidad, ¿no? O sea, wow. Así. No es fácil, no es fácil. Sí, no es fácil. Por eso que tiene que ser una vez, un día a la vez, como se dice, como dice el canto, ¿no? Un día a la vez. Y así tenemos que ir creciendo, ¿eh? Y creciendo un día a la vez, pidiéndole al Señor, ¿no es cierto?, que nos vaya transformando. Y llegar a decir como las palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso tenemos que llegar a decir. Amén. Amén. Hermana Rosita. Sí, Brenda. Bueno, el tema ha sido muy interesante, muy importante que lo entendamos, que lo estudiemos, que lo analicemos, hermano, porque en verdad, aunque como yo siempre digo, no importa lo que sabemos, si no tenemos esa relación cercana con Dios en obediencia, en todo lo que Él nos pide en su santa palabra, no podremos entrar, hermano, porque tiene que haber esa comunión diaria todo el tiempo con nuestro Dios. Así que vamos a estudiar, vamos a prepararnos. Cristo está a las puertas, es inminente su venida y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, todas estas cosas, que tenemos la bendición, que tenemos personas que Dios ha puesto en el camino, ¿verdad?, sus siervos, para presentar estos mensajes para que nosotros nos preparemos más. Así que, hermano Orellana, gracias por haber estado con nosotros compartiendo, ¿verdad? Esperamos que sigan estando con nosotros cada semana. Rosita, y discúlpeme que le corte. Aquí hay el hermano Abdiel está preguntando, me parece que dice, ¿el tiempo de gracia termina antes o después de la ley dominical? Termina después, tiene que pasar la ley dominical. Porque dice la hermana White que la ley dominical es la gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Ya? La ley dominical viene siendo lo que va a zarandear la iglesia y va a eliminar a los hipócritas, como se dice, ¿no?, en la Biblia. Entonces, la ley dominical tiene que venir antes del cierre del tiempo de gracia. Y eso es lo que nos va a preparar a nosotros para lo que viene. Y vamos a tener que hacer la obra en tiempos difíciles. Como no lo hicimos en tiempos de bonanza, lo vamos a hacer en tiempos difíciles. Por eso que el Señor, de la forma, Él tiene determinado esta forma. A través de la prueba, la dificultad, es como el Señor va a refinar su iglesia. Y tenemos que agradecer a Dios que va a hacer esto, ¿ya? Porque si nosotros analizamos las iglesias puras que han habido en el tiempo, han sido esas iglesias que han sido perseguidas en el tiempo y se han mantenido puras. Y nosotros no somos la excepción. El Señor quiere purificar una iglesia para cuando Él venga, quiere tener una iglesia pura, santa. Y eso lo va a hacer a través del fuego de la persecución. Nos va a purificar. Así que tenemos que aceptar lo que el Señor nos tiene, ¿ya? Es la forma que Él tiene para poder que nosotros hagamos la obra que no hacemos ahora. Por ahí está la hermana Matilde. Muy buena respuesta, hermana. Dice, muy buena respuesta, hermana. Gracias. Al hermano Abdiel. Perdón, ahí está la hermana Matilde, creo. Sí, ¿aló, me escuchan? Amén. ¿Sí? Buenas noches. Yo sé que allá ya está oscuro. Bueno, pues primeramente quiero dar gracias a Dios por estas cadenas. Yo tengo aproximadamente unos 2 años escuchándolas y para la gloria y la honra de Dios, el Señor me ha ayudado a hacer muchos cambios y todavía necesito hacer más, pero me siento muy contenta. Si no fuera por estas cadenas, estaríamos en el error completamente, ya que yo antes pensaba, me preguntaba a veces por qué, si así iríamos a ir al cielo, en la condición de que está la iglesia popular, o sea, la iglesia se me va la palabra,
de la denominación. Y pues me preguntaba muchas veces, ¿verdad? Y siempre tuve en mente acerca del sábado, que yo miraba que no se guarda como se debe de guardar, o sea que la gente anda todavía en la tarde, ya el sol se puso y la gente haciendo todavía cosas. Entonces, gloria a Dios por ello, le doy gloria a Dios por ello. Y me encantan, yo casi no los escucho nomás, a veces los sábados, pero en el YouTube es una gran bendición porque allí escucho los temas y los vuelvo a escuchar y gloria a Dios por ello. Entonces, no sé si es el hermano, yo alguna vez le escuché en otra cadena que habla acerca de los deportes, cómo Satanás inventó los deportes para distraer al mundo de enfocarnos en las cosas de Dios y cómo a veces muchos de nosotros como hijos de Dios estamos metidos en esas cosas, mirando deportes en lugar de estudiar la palabra de Dios. No sé si es el hermano, yo me recuerdo haberle escuchado que dio unos temas acerca de los deportes. Quisiera preguntarle a él si él es el que los dio hace tal vez 1 año y medio, 2 años. No di ese tema, yo no di ese tema, pero sí está correcto usted, que los deportes nos desvían, ¿no es cierto?, de la verdadera importancia que requiere, ¿no es cierto?, nuestra preparación. El diablo tiene muchas formas de distraernos, el deporte, como dice la hermana Juárez, las modas, muchas cosas, muchas distracciones, y es para justamente distraernos del verdadero propósito, porque nosotros debemos prepararnos para vida eterna, no para esta vida, ¿ya? No para las cosas que van a perecer, sino para vida eterna. Entonces, para nosotros lo más importante es poder ver las cosas eternas, ¿ya? Y eso es la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano, que el Señor me lo bendiga. Escuché un poquitito del tema ya lo último, pero luego lo busco en el YouTube para escucharlo. Que el Señor me los bendiga, la hermana Brendita, la hermana Rosa Medina, Rosita. Que Dios me los bendiga. Rosita Medina y todos los hermanos que están escuchando. Que el Señor me los bendiga siempre y firmes y adelante. Tenemos que seguir con la ayuda de Dios primeramente. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Alguna otra Una bendición pregunta, Brenda? escucharla, hermana. Bueno, una bendición escuchar la hermana Matilde. Qué linda que salió del mudo. Gracias. Bueno, a ver, aquí dice The Adventist Spanish Channel. Amén. Soy el hermano Benjamin Moreno. Bendiciones. Bendiciones también, hermano, para usted. Un abrazo tenerlo con nosotros. El hermano Marco Antonio. Qué lindo va. El hermano Marco Antonio está con nosotros. Hermano Marco Antonio. Maranata. Maranata. Cristo viene al mundo otra vez. Todo listo debemos estar y a otros también preparar para ese gran día feliz. Consagrad vuestro sed y orar, con fervor y ardor trabajad, levantad vuestra voz y clamad, Maranata, Maranata, el Señor viene ya. Amén. 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 Una pregunta al hermano Ayana, ¿cómo es? Orellana. Orellana. Las 3 puertas, ¿qué representan las 3 puertas del santuario? Muy bien, ¿qué representan las 3 puertas del santuario? Representan 3 periodos del ministerio de Cristo, ¿ya? El primer periodo, la primera puerta, que es la del atrio, es el periodo donde Jesús vino a morir por nosotros, ya en el atrio, acá en este mundo. Esa sería la primera justificación puerta. por la fe, ¿no? La justificación por la fe, correcto, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿ya? Y la segunda puerta viene siendo, ¿no es cierto?, en el tiempo en que Jesús asciende al cielo, ¿ya? Y es ungido con el poder de Dios en el cielo, cuando ¿no? él entra Para al lugar comenzar su santo, ministerio ¿no? como sumo sacerdote, ¿sí? Cuando entra al lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo, correcto. Esa es la segunda puerta, la del lugar santo, ¿ya? Y esa se cerró, ¿no es cierto?, en 1844. En 1844 porque se cierra la del lugar santo y se abre la del lugar santísimo en 1844, con el juicio investigador.
Entonces me han dicho Jesús que comienza otro ministerio. esa es la representa la santificación. La santificación, justamente, la santificación. Y estamos en ese proceso, ¿ya? De hecho, las iglesias evangélicas hablan más de justificación y no de santificación. Entonces, nosotros estamos en el tiempo de la santificación. Por eso que es un tiempo solemne el que nos ha tocado vivir ahora, ¿ya? Donde debemos, ¿no es cierto?, como hacía el pueblo de Israel cuando era el día del juicio. Dice que ordenaban sus vidas, ya se golpeaban el pecho y hacían, ¿no es cierto?, un examen de sus vidas, eliminando el pecado, porque estaban viendo sus nombres, estaban siendo pasando en el registro. Y era solemne porque si alguien se encontraba con pecado en ese periodo del juicio, era cortado del pueblo. Entonces, justamente lo que se está haciendo en el cielo ahora, en este preciso momento, es eliminar los pecados. Por eso es que es importante que nuestras vidas estén en armonía con nuestro Padre Celestial, ¿ya? Amén. Y pasamos entonces del lugar santo al lugar santísimo, que sería la última puerta. Correcto. Es la última puerta, y esa puerta es la que se va a cerrar. Esa es la puerta que se va a cerrar. Y ya Jesús no va a seguir intercediendo por nosotros. Recordemos que cuando se cierre la puerta del lugar santísimo, ya no hay más abogado. Jesús se quita la ropa de sacerdote, de abogado, de intercesor, y se pone las ropas de rey, de gala, ¿ya? Y viene, ¿no es cierto?, a buscar a su pueblo, a aquellos que se limpiaron su vida de pecado, y a dar el pago, ¿no es cierto?, a los impíos. Por eso es que es solemne este momento en que estamos viviendo. Y por eso estamos esperando entonces la segunda venida de Cristo para ser glorificado. Para ser glorificado, correcto. Okay. Y para ser glorificado tenemos que estar sellados antes, ser sellados. Y eso es importante. Amén. Pues esas son, yo había escuchado algo así, que las tres puertas son justificación, que es la del atrio. Correcto. Santificación, que es del lugar santo, y glorificación, que es el lugar santísimo. Así. Pues gracias, hermano. Amén. Muy bien. Oye, Brenda, ese corito que canté debe adoptarlo para la cadena, porque habla de Maranata. Ahí. Brenda, ¿estás con nosotros o ya te fuiste? Hermano Marco Antonio, me da gusto escucharlo. Gracias, hermanita, gracias. Dios te bendiga. Igual. Oye, ¿Hay alguna otra? En un velorio. Estaba en un velorio una hermanita. Y yo me pongo a pensar, bueno, el Señor poco a poco va formando su equipo. Porque llama a unos adelante y otros atrás. Y esa hermanita ya se fue a formar el equipo de los que van a ser redimidos. Esperemos que así sea, hermano. Esperemos que así sea. Por eso la vida de nosotros tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. También esta semana perdí una amiga que tenía por muchos años. Yo siempre le hablaba el mensaje y espero en Dios que pues, en sus últimos momentos ella recordara las palabras que siempre hablábamos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Es muy triste, especialmente, pues. No se pierden seres queridos, pero... Cuando una persona fallece, alguien ha dicho que hay como unos 5 minutos en lo que el cerebro termina su Usted función. tiene $3. ¿Lo sabía? Lo sabía porque patología decían no hablen.
Y eso en ese tiempo, en ese momento, pues la persona sabe que ya no tiene más oportunidad de vivir y que lo que aprendió en vida, pues todo le viene ahora ahí a la memoria. Y ahí es donde puede tomar la decisión de aceptar a Cristo. Es como un caso de un anciano de iglesia que tomó la mala decisión de suicidio. Y claro, en un momento de desesperación, de depresión, se puede tomar una decisión nefasta. Pero ese hermanito que tuvo tantos años como anciano de iglesia, todo lo que él aprendió y vivió en la vida cristiana, le viene a la memoria. Y allí pudo haberse arrepentido de lo que hizo, hasta que el cerebro termina la función. Bueno, hermano, ese es un tema muy delicado y controversial, porque si la persona, ¿usted se refiere que se quitó la vida? Sí, correcto. Me imagino yo que cuando una persona se va a quitar la vida, pues está ya decidida en lo que va a hacer. Es una parte que no sabemos, el solo hecho de pensarlo, estamos ya, diría yo, pecando, ¿verdad? Porque la vida es preciosa y le pertenece solamente a Dios. Yo no, en ese sentido, pues solo Dios podría saber, ¿verdad? Pero si una persona se está quitando la vida y sabe que no debe de hacerlo, lo hace, ¿cómo en ese momento se va a arrepentir? Fíjate, hasta ahí yo veo aún la misericordia de Dios, el amor de Dios. Como que Dios está dándole a esa persona ese tiempo en que el cerebro se mantiene vivo. Pues según lo que los estudiosos, un patólogo decía que el cerebro se mantiene activo después que el corazón se detiene. El cerebro se mantiene activo pensando, razonando. Y es allí donde se ve la misericordia de Dios, de la gran oportunidad que Dios le da a esa persona que ha tenido una experiencia cristiana, pero que en un momento de debilidad, Satanás se apodera de esa persona. Y el Señor, en su misericordia, le está dando esa última oportunidad después que se ha quitado la vida. Esos 5 minutos que el cerebro está vivo, tiene cierta lógica. Ahora, y en de ese que caso, él lo haga, y eso nadie lo sabe. Bueno, y en ese caso, Patricio, ¿cómo sería? ¿Él cómo va a ser sellado él? En ese caso, cómo sería de una persona que toma una decisión así? ¿Cómo? Claro, la verdad que la persona que se quita la vida, atenta contra su vida, es una persona que no está en su mente, no está lúcida en ese momento. Y es porque, como decía el hermano, en momentos de debilidad el enemigo se encarga de hacer eso. Y es el diablo que nos lleva, ¿no es cierto?, a una depresión a tal grado que no encontramos salida alguna y atentamos contra la vida. Nosotros sabemos por los mandamientos de Dios que el atentar contra nuestra vida es pecado, porque es matarse. La verdad que es difícil el tema, porque no sabemos la persona si realmente tiene un grado de lucidez en ese momento para decir que cometió el error y pedir perdón, pero es muy difícil saberlo, porque ya la mente de esa persona no está lúcida, ¿ya? Y el enemigo se hizo posesión de su mente para llegar a suicidar
llegar a luchar contra la propia vida, el enemigo ya ha tomado control ahí, en ese momento. Porque una persona... yo sugiero que tengan mucho cuidado, especialmente con esos pensamientos, porque ya he escuchado a otros adventistas que dicen que eso puede suceder, arrepentirse en el último momento, ya después que se ha quitado la vida. Los misterios solo Dios los tiene, el enemigo tiene sus maneras de poner cosas en la mente de las personas, que no sea que las personas decidan cometer una falta como esa y pensar que se pueden arrepentir. Mucho cuidado hay que tener con eso, hermano. El enemigo es muy astuto y sabe cómo manipular las mentes. Yo pienso que ese es un tema muy delicado y fuera de lugar en realidad, porque una persona que se quita la vida no puede estar pensando en las cosas celestiales. No, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado, hermano, en ese punto, porque ya he oído otras personas hablando sobre ese tema, y ustedes saben que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo, y todo tipo de doctrina se está levantando, y las personas que no están firmes pueden cambiar su manera de pensar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en ese momento. Tenemos al hermano Restrepo por aquí, me gustaría la opinión de él. Si no se ha retirado. Se cayó la llamada. Pero también eso ayudaría a no salir del tema también, ya que no sé si eso es parte del tema, para no salirnos de lo que ya he estado hablando, bueno, el tema del cierre de la gracia, ¿no? No sé. Hermana Sí, Rosita. exacto, hermano. Estamos en un tema y pues este es un tema muy delicado, muy controversial. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que el tema que él presentó el hermano Orellana es un tema muy poderoso con el cual nosotros debemos de irnos al descanso y meditar en eso. No confundir la mente, ¿verdad?, con otros tópicos, hermanos. Siempre tratemos de mantenernos en el tema. Así que, bueno, hermanos, se cayó la llamada, ¿verdad, Brenda? No, está con nosotros. O tenemos a Está nuestro con hermano nosotros Orellana todavía con nosotros. Sí. Así es. Bueno, si no hay otra pregunta, pues vamos a quedar despedidos, hermanos. ¿Hay alguna otra pregunta en el aire, Brenda? El hermano Solís está pidiendo oración por él, la hermana de Ecuador. No sé si, Patricio, puedes incluir a la hermana oración Bendito por Padre su salud. Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ellas tú nos haces recapacitar, Señor, el tiempo que estamos viviendo, y nos instas a nuestra preparación personal. La salvación es individual, y necesitamos cada uno poder tomar medidas para nuestra preparación. Así también, Señor, presentamos el caso de nuestros hermanos que necesitan tu oración, necesitan tu compañía, que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de ellos. Sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles, los que nos toca vivir, y que necesitamos estar, Señor, tomados de tu mano. Preséntate tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, consolando nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos sentir, Señor, tu presencia a cada momento. Quédate con nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.